oportunidad vamos a crear funciones adicionales a nuestra clase lista. Nosotros habíamos creado una clase lista, que es la clase que vemos aquí, y le habíamos añadido un dato privado frente y cierto constructor gets and sets, y las dos funciones que vemos aquí, que es imprimir lista y crear lista. En este video vamos a continuar y vamos a añadir ciertas funciones que va a ser la propia función de insertar un nodo, y esta insertación de nodo va a tener tres funciones diferentes. Esta va a ser la de insertar una cabeza, insertar por la cola o insertar después de algo. Entonces, para estas tres funciones vamos a ver cómo es que tenemos que lidiar en cada uno de los casos, y por último vamos a añadir dos funciones más, que va a ser una función que te va a retornar un último nodo, es decir, si tienes una lista te va a retornar el último nodo de la lista, y luego una función que es búsqueda de un nodo, o sea, voy a otorgarle un dato cualquiera de valor entero y eso lo va a buscar en toda mi lista. Ya está. Y finalmente el eliminar un nodo. Entonces vamos a ver cada una de estas funciones, qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que tenemos que razonar para poder nosotros programar estas funciones. Ya mira, primero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando nosotros queremos insertar un nodo, aquí vemos, queremos insertar un nodo, lo que tenemos que hacer es tres cosas. Uno, insertar en la cabeza, que es lo más fácil porque es lo que habíamos estado haciendo anteriormente. Cuando nosotros insertábamos un valor, o sea un nodo, en realidad lo que estamos haciendo era insertar por el frente, o sea por la cabeza. Es decir, solo tenemos que añadirle esta sentencia de código que es frente igual a new nodo dato frente. Nada más, eso sería todo la función insertar cabeza. Ya. Entonces aquí tenemos la función insertar cabeza. Para corroborar lo que hace esta sentencia de código, vamos a ver. Primero vamos a crear una lista, ya habíamos creado una lista, luego vamos a inicializar la lista en frente, luego vamos a crear la lista y luego vamos a imprimir la lista. Para que veamos que la lista se ha creado correctamente. Luego vamos a poner que mi lista sea que mi lista me inserte un valor, o sea, claro, me inserte en la cabeza. Entonces sería insertar cabeza, ¿no? Sería insertar cabeza. Ahí está. Entonces voy a insertar, en mi lista voy a insertar la cabeza, pero ¿qué dato voy a insertar en la cabeza? A ver, para que se vea voy a insertar el dato 100. Entonces de esta manera yo estaría insertando en la cabeza un dato. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces cuando nosotros ejecutamos, pero primero tenemos que hacer que se imprima obviamente después. Ejecutamos y lo que vemos es lo siguiente. Tenemos aquí nuestro programita. Vamos a ponerle los 5 datos como habíamos hecho. Los 5 datos. El primer dato 1, 2, 3, 4 y 5. Nos imprime la lista enlazada como habíamos visto, y luego lo que va a hacer es agregarlo en la cabeza, o sea en la parte de aquí, un nuevo nodo que es el nodo con el dato 100, y ya está. Eso es lo que haría esa función. La parte más interesante viene cuando vamos a insertar en la cola. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos insertar en la cola? Es lo siguiente, mira. Lo que tenemos que hacer es primero crear una función aparte de esta función que tenemos insertar cola. Vamos a crear una función que nos va a buscar el último nodo, que es la función que está aquí. Esta función último nodo lo que va a hacer en realidad es lo siguiente, miren. Como nosotros tenemos una lista aquí, miren a la izquierda, tenemos una lista con un frente y varios datos. Esto es como una lista de 3 elementos. Entonces para nosotros encontrar el último nodo, lo que tenemos que hacer es crear un dato que haga ese recorrido de todos los nodos. Entonces ese recorrido, ese P que va a recorrer cada uno de los nodos, va a ir evaluando siempre el dato del siguiente nodo con el enlace que tiene ese propio nodo. Entonces cuando el P yo le inicialice con frente, va a evaluar el siguiente dato del nodo siguiente, y así sucesivamente, de tal manera que cuando el siguiente dato del nodo siguiente, o el siguiente valor en realidad, no solo el dato, el siguiente valor sea nulo, cuando el siguiente nodo sea nulo, entonces yo voy a retornar ese valor, es decir, voy a retornar en realidad el último valor, porque solo el último valor de la lista tiene como siguiente enlace al nulo. Por lo tanto, estaría yo encontrando este último nodo, y eso es lo que hace aquí, ¿no? Entonces le doy nodo frente, luego mientras P sea diferente de null, voy a ir avanzando ese P, y luego le voy a retornar ese P cuando el siguiente nodo sea igual a nulo, nada más. Entonces esto es lo que hace, es buscar el último nodo y retornar ese último nodo. Entonces como yo ya tengo el último nodo, una función que me agrega el último nodo, lo que vamos a hacer es insertar en la cola, que es mucho más fácil, pues porque ahora como yo ya tengo el último nodo, por ejemplo queremos aquí insertar en la cola de aquí, en la parte de aquí, lo que tenemos que hacer es que ese último nodo apunte a ese dato nuevo que yo quiero insertar, y luego que ese dato apunte a nulo si es que no apunta a nulo. En este caso yo había creado un constructor que apuntaba, o sea, cuando crea un nodo apunta a nulo inmediatamente. Por lo tanto no necesitamos hacer apuntar a nulo a este valor que creamos. Pero si es que tú has creado un nodo o un constructor que no apunte a nulo esta parte, tienes que hacerlo apuntar a nulo este dato nuevo que vas a crear. Por lo tanto eso es lo único que tenemos que hacer, o sea, tenemos que apuntar el último nodo hacia un nuevo nodo que se va a crear. Es decir, primero lo que tenemos que hacer aquí es crear un nuevo nodo, ese nodo al que vamos a insertar en la cola. Ahora luego lo que tenemos que hacer es buscar el último nodo.
que lo vamos a poner en la variable p. Y luego el siguiente nodo que tiene ese p, es decir, en la parte de aquí lo que apunte ese p, lo voy a hacer apuntar a ese nuevo nodo que he creado, new nodo. Ya sería prácticamente todo el insertar en la cola y vamos a ver de que esta función funciona correctamente, miren. Entonces ahora en vez de poner insertar cabeza vamos a poner insertar cola. Ponemos insertar cola y le pasamos un entero, dato, porque ¿qué les vamos a insertar? O sea, le vamos a insertar el valor de 100, por ejemplo. Entonces ahora lo que hacemos es ejecutarlo y lo que vemos aquí es lo siguiente. Me dice ingresa el número de nodos. ¿Cuántos nodos vamos a ingresar? Le vamos a poner 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues miren lo que ha pasado. Al inicio nos ha impreso la lista enlazada normalmente. Y luego una lista donde en el final de la lista, o sea en la cola, se ha insertado un nuevo nodo con dato 100. Aquí está. Ya sería prácticamente toda la función de insertar en la cola. Ahora, por último, lo que tenemos que hacer es insertar después de. ¿Qué hace esta función en realidad? Lo que hace es que primero le vamos a pasar dos parámetros a esta función. El primer parámetro va a ser el parámetro anterior y el segundo parámetro va a ser el dato que yo quiero insertar, es decir, la nueva información que yo quiero insertar. Entonces lo que tenemos que hacer es ahora crear una función búsqueda nodo, que es diferente a la búsqueda el último nodo, sino ahora vamos a crear una función búsqueda nodo para buscar el nodo anterior, este nodo que le estoy pasando como parámetro. Entonces es prácticamente lo mismo. Vamos a búsqueda nodo y vemos lo siguiente. En búsqueda nodo lo que tenemos es que inicializamos un p con frente y luego vamos a ir recorriendo ese p de uno en uno, de tal manera de que cuando nosotros encontramos de que el dato sea igual, el dato que tenga ese p sea igual al dato que yo le estoy pasando, entonces voy a retornar ese p. En caso contrario yo no encuentro este nodo, voy a retornar null. Entonces eso es lo que va a ser mi función búsqueda nodo, nada más. Entonces ya está. Ahora, ¿qué es lo que hace la función insertar después? Tiene dos parámetros, mira, el parámetro anterior que yo lo voy a pasar y el parámetro que yo quiero ingresar. El parámetro anterior, este valor, yo lo tengo que buscar, por lo tanto voy a crear un nodo que lo voy a llamar anterior con minúscula y lo voy a decir, búscate este nodo que te estoy pasando, búscate este nodo que te estoy pasando. Entonces lo va a buscar y si es que no lo encuentra va a ser null. ¿Qué pasa si no lo encuentra? Entonces si anterior es igual a nulo, voy a retornar, o sea, voy a salir de esta función nada más. Ahora, ¿qué pasa si sí lo encuentra? Entonces va a seguir con lo siguiente, voy a crear un nuevo nodo porque voy a insertarlo después de este anterior. Entonces, como yo quiero insertarlo después del anterior, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué pongo estas dos líneas de código? Mira, esto es lo que estamos haciendo. Queremos insertarlo, este dato que hemos creado, entre el dato 2 y el dato de aquí, ¿no? Entonces, para insertarlo entre estos dos, lo que tenemos que hacer en realidad es hacer apuntar este dato de aquí, este dato nuevo, al dato donde apunta este dato 2. ¿Por qué? Porque si nosotros primero hacemos apuntar este dato 2 al dato nuevo, lo que vamos a hacer es que vamos a perder este enlace de aquí, o sea, este enlace se va a borrar y ya no vamos a poder obtener este nodo, este nodo estaría en la deriva, por así decirlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, antes de cambiar este enlace que tiene este dato 2, tenemos que hacer apuntar el dato que hemos creado a ese dato donde apunta ese dato 2. Y luego, ahora sí podemos cambiar este dato aquí. Entonces el orden es importante porque si no, no te va a salir. Entonces lo primero hacemos apuntar el nuevo dato, por eso ponemos new nodo set siguiente nodo. Vamos a cambiar ese nodo al anterior get siguiente nodo, o sea, el enlace del anterior, ¿no? Y luego el anterior lo que vamos a hacer es cambiarlo, o sea, el enlace del anterior este de aquí, lo vamos a hacer siguiente nodo, le vamos a hacer que apunte a new nodo. Ya está, eso sería prácticamente todo el insertar después. Entonces vamos a insertar después de, entonces vamos a copiar acá ya, insertar después de y le tenemos que pasar dos parámetros, acuérdate. Entonces le pasamos dos parámetros, sería el parámetro, por ejemplo, el parámetro anterior que sea después del 4, le voy a insertar el valor de 100. Entonces después del 4 yo le voy a insertar el valor del 100. Entonces vamos a crear nuestro nodo que sea de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces después del 4 tiene que insertar el 6. Aquí nos imprime todo correcto y luego aquí después del 4, aquí vemos, después del 4 nos va a insertar ese valor de 100 y como vemos funciona correctamente. Entonces ya está. Eso sería prácticamente toda la función insertar nodo y ahora lo último que tendremos que hacer es eliminar un nodo. ¿Cómo eliminamos un nodo nosotros? Para eliminar un nodo lo que tenemos que hacer es primero buscar ese nodo que queremos eliminar, obviamente, por lo tanto va a haber dos opciones primero. ¿Qué pasa si nosotros queremos eliminar el frente? Es muy diferente a cuando nosotros queremos eliminar un elemento o un nodo que no sea el frente, por lo tanto tenemos que apartar estos dos casos de distinta manera. Primero, cuando queremos eliminar el frente va a ser muy sencillo porque solo tenemos que cambiar el valor del frente, es decir, primero voy a siempre buscar el dato que yo quiero eliminar. Es decir, voy a tener que crear un nodo p frente y luego lo voy a ir avanzando. Pero ¿qué pasa si es que ese p frente es igual, o el dato que tiene frente es igual al dato que yo quiero eliminar? Por lo tanto, estaría yo en este caso de eliminar el frente. Entonces lo único que tengo que hacer es, para eliminar este frente, tengo que agarrar este segundo nodo y colocarlo como el nuevo frente. Es decir, pongo frente igual a frente siguiente nodo. Y luego delete p, es decir, elimino ese frente de aquí, ya está. Y luego para eliminar otro nodo diferente del frente, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, si quiero eliminar este dato 2, ahora lo que tenemos que hacer es que el dato anterior tenemos que hacerle apuntar al dato siguiente. Por eso es que tenemos que buscar ese dato anterior
y hacerlo apuntar al dato siguiente. Puede que el dato que yo le pase cuando yo quiera eliminar un nodo no lo encuentre, entonces en caso de no lo encuentre es porque p es igual a null, nada más. Veamos aquí en el código. Mira, fácil, ¿ya? Eliminar en el nodo, aquí vemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar un p igual a frente, que va a ser el que va a iniciar, y luego un nodo anterior igual al nulo, que luego le vamos a dar valor. Entonces, el primer caso es este, ¿no? Si el dato, el frente, en primera instancia es el dato que yo le estoy pasando, entonces voy a hacer ese cambio del frente que era la línea de código de aquí. Frente igual a frente, get siguiente nodo. Listo. Y luego elimino ese p. Ya está. Luego, en caso contrario, en caso yo no quiera eliminar el frente, voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar ese valor del dato que yo le estoy pasando, este de aquí. Voy a buscarlo, es decir, voy a hacer un while, p diferente null y p siguiente nodo. Ya, ahora, ¿qué pasa? Si es que ese siguiente nodo, getDato, es igual a dato, es decir, estoy evaluando el dato del siguiente nodo. O sea, siempre cuando estoy buscando el p, es decir, el p está aquí y yo estoy evaluando el dato del siguiente nodo. Siempre. Y cuando el p está aquí voy a evaluar el dato del siguiente nodo. Eso es para obtener siempre el anterior y el que está después. Entonces, si es que está después es el dato que yo quiero, entonces yo voy a estar en ese valor. Por lo tanto, voy a tener el anterior de ese dato. Entonces, como ya tengo el anterior de ese dato y tengo el dato que yo quiero, voy a hacer de que el anterior sea ese p, porque en ese momento estoy en el anterior, y luego voy a hacer que el nuevo p sea el siguiente nodo. Quiere decir que lo voy a hacer que ese nuevo p sea el siguiente nodo, o sea, el p sea el actual. O sea, ya tengo el dato que quiero eliminar que va a estar en p, y ya tengo el dato anterior que va a estar en anterior. Y simplemente salgo de ese igual, es decir, todo sale de este igual. En caso no lo encuentre, entonces p va a ser nulo, por lo tanto no va a ser esto. Y se va a salir y va a acabar, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si sí lo encuentra? Entonces p es diferente de nulo, por lo tanto voy a hacer un anterior, siguiente nodo, es decir, voy a hacer esta parte, ¿no? El anterior o el siguiente nodo del anterior lo voy a hacer apuntar al siguiente nodo del valor de p, o sea, al p siguiente nodo, como vemos aquí. Y luego finalmente, como ya he hecho esto, ahora voy a deletear ese p, es decir, este p de aquí lo voy a eliminar, y eso sería prácticamente todo la función eliminar nodo con todos los casos para que no te salga algún error. Si en caso encuentras algún error, avisar en los comentarios y yo trataré de ayudarte, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la función de clase lista. Bueno, aquí ya tenemos ya la clase lista creada completamente y vamos a ver si es que esta función de eliminar nodo funciona, porque no habíamos probado esto. Entonces mi lista y ponemos aquí eliminar nodo, ¿no? Entonces vamos a eliminar nodo y le vamos a poner eliminar 4. Ya está. Entonces cuando compilamos lo que hacemos es ponerle, por ejemplo, 4 valores, luego 1, 2, 3, 4. Entonces lo que va a hacer es eliminar el valor de la cima. Vemos que el 4 está en la cima, por lo tanto, cuando nos imprima de nuevo, vamos a ver de que la cima ya no va a estar porque ha eliminado ese valor 4. Y ahora solo va a quedar el 3, 2 y 1, ya está. Y entonces funciona correctamente nuestro eliminar nodo. Yo sería prácticamente todo lo que te voy a enseñar en este video, así que no te olvides de suscribirte, darle like y comentar algún problema que te haya causado alguno de estos códigos que hemos creado, ¿eh? Eso sería prácticamente todo.